Comenzamos entonces revista de prensa. Marta Moya, muy buenos días, buen lunes para ti. Gracias, Francisco, buenos días a ti también. Buenos días también. Vamos a abrir nuestra revista de prensa en Israel porque el medio progresista Haaretz nos trae hoy una investigación propia que habla de los suicidios de soldados israelíes en el marco de la guerra mientras luchaban contra Hamas días después del 7 de octubre, este fatídico día. Sí, Francisco, el reportaje, la investigación del Haaretz empieza tal que así. Las casas incendiadas, los cuadros destrozados, la ropa, los objetos y todos los signos de una vida extinguidos. Los miles de soldados y oficiales que caminaban por los senderos de los kibutz todavía intentaban localizar cadáveres, restos no recogidos y terroristas activos. Nos dice esta investigación que al menos 10 soldados y oficiales se han suicidado desde el inicio de la guerra, desde el 7 de octubre. El Haaretz nos cuenta la historia de uno de ellos, no da su nombre oficial, pero dice que este soldado entró a una de esas casas de los kibutz, una casa destrozada, y de pronto sus compañeros escucharon un disparo, entonces se pensaban que era un miliciano de Hamas. Cuando entraron a la casa se encontraron al soldado muerto y más tarde se supo que ese soldado se había quitado la vida. Las fuerzas de defensa, nos dice Haaretz, no han querido revelar la lista completa de estos militares suicidados, pero entre ellos se incluirían militares, como decimos, oficiales, un mayor de alto rango y un teniente coronel. La mayoría de los casos, sostiene esta investigación, se dieron en los primeros días después del 7 de octubre, antes incluso de que Israel invadiera de manera terrestre el norte de la Franja de Gaza. Un experto citado por Haaretz dice que es inusual que se presenten estas muertes por suicidio durante los combates, ya que normalmente serán una vez los combates bajan y empieza a crearse ese post-trauma, ¿no? Además, otra particularidad es que se han suicidado militares de larga data, ¿no? que llevan ya muchos años en ejercicio, y normalmente estos casos, dice este experto citado por Haaretz, se dan en soldados jóvenes que apenas están empezando su servicio militar. Desde la guerra del Yom Kippur en 1973, nos dice Haaretz, 1.277 soldados se han suicidado en las Fuerzas Armadas israelíes. Hay críticas, también nos dice la investigación, dentro de las propias Fuerzas Armadas de que se está descuidando la salud mental de los oficiales y, sin embargo, dicen también desde las IDF, desde las Fuerzas Armadas de Defensa israelíes, que por primera vez ya se va a reconocer a aquellos soldados que han perdido la vida por circunstancias personales, entre las que se incluiría el suicidio, serán incluidos y reconocidos como víctimas de la guerra. Una información bastante profunda, además, y terrible, porque bueno, el suicidio siempre es un tabú también, exactamente, ¿no? Sí. Bien, vamos ahora a Rusia, porque ayer el gobierno de Vladimir Putin anunció sorpresivamente que relega a su fiel ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y esta noticia hoy está en todos los medios rusos afines al Kremlin y también independientes. Vamos a empezar a revisar la portada de lo que dice The Moscow Times. Pues este periódico independiente ruso, Francisco, nos dice que Sergei Shoigu estuvo al mando del Ministerio de Defensa 12 años y que desde el inicio de la guerra en Ucrania su cartera pues sufrió algunas derrotas, ¿no? Pero quizá lo más polémico que ha tenido su mandato ha sido pues esa rebelión militar de los mercenarios del grupo Wagner, que ahora en junio cumplirá un año de ese episodio. Putin, nos dice el Moscow Times, lo relega ahora al inicio de su quinto mandato, pero pues va a seguir cercano a él porque le ha nombrado secretario del Consejo de Seguridad, que revisará cuestiones estratégicas y de seguridad nacional. Recuerda al Moscow Times que en las últimas semanas se había arrestado al viceministro de Defensa, una persona cercana a Shoigu, y que esto podría haber sido también determinante para su salida del ministerio. Novaya Gazeta, seguimos con ese periódico, ¿verdad? Sí, también es un medio independiente ruso y destaca esta noticia que el despido de Shoigu pues se ha recibido con júbilo entre los ultranacionalistas rusos, y esta noticia ha sido descrita como una elección lógica dentro del Kremlin. Se ve como un intento de colocar la economía en pie de guerra y frenar el creciente gasto de defensa, ya que para ello Putin ha nombrado a un nuevo ministro de Defensa, concretamente Andrei Belousov, que es un economista y que no tiene carrera militar.
Vedomosti es el periódico número 3 que nos traes hoy día. Sí, ya, pues del otro lado, bastante más afín al Kremlin, el Vedomosti se pregunta un poco qué razones ha habido detrás de este cambio en la cartera de defensa ruso, ya que Sergei Shoigu parecía una persona intocable para Vladimir Putin. Sostiene este medio que ya su destitución se habría estado gestionando antes incluso de que Putin tomara posesión el pasado martes. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la decisión de Putin atiende netamente a cuestiones estratégicas, ya que el gasto en defensa se ha disparado en Rusia después de la guerra en Ucrania y esto pues requiere que ahora mismo se ponga al frente de la cartera alguien que conozca bien de las finanzas y que emplee los recursos de la manera más eficiente, que por otra parte Putin quería al frente del Ministerio de Defensa a una persona civil que sea capaz de maximizar sus potenciales cambios en innovación en cuestiones de defensa. Y vamos a finalizar esta ronda con el tabloide ruso. Marta Moya me lo quiere hacer complicado hoy día. El Komsomolskaya Pravda. Komsomolskaya Pravda, muy bien, Francisco, que se pregunta qué funciones va a llevar a cabo Shoigu ahora que está al cargo del Consejo de Seguridad. Pues las misiones de Shoigu van a ser, en primer lugar, participar en la toma de decisiones de la formación política en cuestiones de seguridad estatal, después predecirá y analizará esas amenazas para Rusia y desarrollará pues, las medidas para neutralizar esas eventuales amenazas, aparte de coordinar las actividades de las autoridades ejecutivas federales. Tendrá dos jefes, como antes, Putin y también el vicepresidente Dmitry Medvedev. Bien, muy interesante entonces los artículos de estos periódicos y además bien distintos entre sí según sus tendencias.